Dios te bendiga. En este momento he tomado el atrevimiento, también guiada por el Señor, para poder compartir una palabra vivificante. Y quiero abrir la Biblia para orar contigo. Antes, primeramente, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Y quiero que te puedas inclinar tu rostro y conectarte conmigo en este momento, en lo sobrenatural, la presencia de Dios, y decirle que Él sea el que nos haga entender lo que hoy vamos a hablar un poco. Padre, en el nombre de Jesús, eres bienvenido, Señor, a este lugar, y te pedimos que tu presencia descienda. Señor, anhelamos, Señor, conocerte y adorar tu presencia con corazón sincero. Perdona nuestros pecados. Llénanos, úsanos y glorifícate con poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Quisiera leer con ustedes un párrafo de la Escritura, algo que llamó mucho mi atención, y se encuentra en Daniel, capítulo 9, versículo 20. Dice la Escritura: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Gloria a Dios, amén. Vamos a darlo hasta allí. Daniel era un hombre de la tribu de Judá. Venía de los descendientes de los hijos de Judá. Venía del cautiverio. Venía como un joven. Desde muy joven decidió guardarse. Y lo más impresionante de Daniel fue su vida de oración. La Biblia lo demarca como un hombre que oraba 3 veces al día. Y hubo una circunstancia donde Daniel empezó a leer la historia de un profeta llamado Jeremías sobre las 70 semanas. Había visto que se habían cumplido los años correspondientes y que no habían vuelto todavía. Sin embargo, Dios le revela algo demasiado profundo. Y él va, y cuando está orando y le pide al Señor dirección, llega el ángel Gabriel volando con demasiada diligencia, con demasiada velocidad, con demasiado desespero, para traer a lo cual le habían enviado. Y me llama la atención porque cuando tú estás orando y tu corazón es humilde y tu corazón y mente están dispuestos a comprender y entender, inmediatamente Dios manda respuesta. Es imposible que alguien que se humille Dios no le hable, le responda. Es imposible que alguien que esté dispuesto a aprender, crecer y entender, Dios no lo enseñe. El error más común como creyentes o como humanos que vivimos es que queremos que Dios nos responda, pero cuando Él nos responde, como no lo entendemos, no lo aceptamos y rompemos esa relación íntima. Y esto no consiste en cómo yo perciba o cómo yo pretenda entender. Es comprender y entender con disposición. Hay una palabra que se encuentra en el libro de Crónicas, dice: si mi pueblo, en Deuteronomio, si mi pueblo se humilla, entendiendo, escuchando mis mandamientos, yo no permitiré, es más, yo no enviaré las enfermedades que envié a Egipto. Y el término que se utiliza aquí realmente en el hebreo es quien realmente se disponga a oír oyendo, y es raro, oír oyendo. Pero lo que Dios nos enseña en su palabra es que oír oyendo es oír atentamente. Lo mismo es orar con entendimiento. Lo mismo es amar o humillarse con humildad. Porque hay gente que parece que se humilla, parece que ora o parece que entiende, pero nunca se dispusieron, ni atendieron, ni se humillaron. Es nuestro reto personal que queremos traer en la palabra vivificante, es hacer entender a las personas o llevarles al conocimiento de
que cuando ora, su oración da resultado cuando, escuche bien, se dispone a aprender, a entender, a percibir lo que se le va a hablar, cuando se humilla, ¿ok? Y cuando acciona. Hay personas que dicen, voy a orar, no es hora. O estoy dispuesto a obedecer a Dios. Y cuando Dios le habla, no lo hace. O está bien, Señor, lo que tú quieras explicarme, yo lo entenderé. Pero cuando Dios se lo explica, no lo entiende. Y no lo entiende no porque sea difícil de entender. No lo entiende porque su corazón todavía no está dispuesto a obedecerle. O no se humilla porque cuesta perdonar o entregarse. Sin embargo, lo más relevante que quiero explicarte hoy de parte del Señor es siendo muy amado. ¿Qué es ser muy amado? Ser muy amado, según lo que dice la palabra aquí del Señor, es ser una persona que haya vivido tanto tiempo buscando la presencia de Dios, que Dios aprecia sus oraciones. La Biblia dice de que delante de Dios es de mucha estima la muerte de los justos. Y que la oración eficaz, escuche esto, la oración eficaz del justo puede mucho. No la oración del justo puede mucho, la oración eficaz. Porque un justo puede orar una oración y listo, pero la oración eficaz del justo es un hombre que ora, clama, se humilla y está dispuesto a entender. La eficacia es la capacidad de ser efectivo, contundente y hacer patente lo que estás creyendo o haciendo. Una persona efectiva no es o un líder efectivo no es quien manda, sino que ha vivido lo que él va a mandar después. Una persona efectiva en oraciones no es una persona que simplemente levanta ruego, sino que en el momento que la respuesta viene la atiende, la obedece. Y de la misma manera tenemos que entender de que si la palabra de Dios viene a nuestra vida en revelación, en oración, tenemos que abrazarla. Si Dios te dice perdona, perdona. Si Dios te dice corre y pide perdón, ve y hazlo. Si Dios te dice suelta, suéltalo. Si Dios te dice toma, tómalo. Porque en la oración Dios te dará directrices, pero en tu corazón tomarás la decisión. Y es importante esto. Me gusta mucho lo que le dice Gabriel, le dice el ángel Gabriel a Daniel. Le dice, al principio de tu ruego fue dada la orden. Escuche, no fue que después que él oró. No, desde que empezaste a orar. Pero ¿por qué? Dice la escritura, al principio de tu ruego fue dada la orden, yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues ahora la orden y entiende la visión. Cuando leemos la escritura, cuando lees la palabra de Dios, te encuentras de que habían personas que se habían hecho amados. Daniel se había hecho amado, como dije anteriormente, por una vivencia con Dios, por santidad, porque vivía una vida separada para Dios. Y Daniel tenía 3 autoridades: contra las tinieblas por causa de la promesa de Dios, la autoridad en Dios por la santidad que vivía y la autoridad entre los hombres por el servicio que daba. Hoy quiero retarte a vivir una vida de intimidad con Dios, genuina, y dejar que su amor se haga tangible a través de ti por tu servicio. Entender que nuestra oración va a traer una respuesta inmediata, o vamos a tener respuesta inmediata a nuestra oración, es porque nosotros somos personas dispuestas a obedecer, a entender y a humillarnos. ¿Estás dispuesto? Hoy la pregunta es, ¿estás dispuesto a humillarte, a entender y a obedecer? ¿Estás dispuesto a que cuando Dios te diga corre, vas a correr? Que Dios te diga lleva 2 millas, lleva 1 milla extra a alguien, lo vas a hacer. Es nuestro reto. Hoy te vengo a retar de parte de Dios y decirte, ¿quieres ver respuesta en tu oración? Humíllate, disponte a entender y obedécele. Porque el resultado de una respuesta no es escucharla, es atenderla y obedecerla. Hoy quiero retarte a entender y a obedecer. No solo orar. La oración es una comunicación, pero la comunicación da un resultado cuando entiendes la orden y cuando la obedeces. Daniel lo entendió y él era amado. Creo que tú también lo eres. Y quiero orar contigo y declarar
que hoy nos disponemos una vida de más oración, de más humillación y de más entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, llénanos. Haznos entender, Dios, tu palabra. Queremos comprenderla, abrazarla, obedecerla, accionar a favor de lo que nos has dicho. Perdónanos, Señor. Cuando nos has hablado y no hemos entendido, ayúdanos a creerte, avanzar y confiar, Señor amado, con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Creo, Señor, que tú hoy vas a traer un avivamiento sobre el que oye, un despertar sobre el que oye y ve. Y lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre, Señor amado, se ha de manifestar a los que te aman, dice la Escritura. Te amamos y queremos ser amados en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro bendición sobre los oyentes en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios, tócalos con tu presencia. Sánales. Cualquier dolor que tenga en su cuerpo, tú quítala, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro tu bendición por el poder de tu palabra, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga y que la paz de Cristo te permita vivir una vida de fortaleza, bendición y descanso. Amén. Shalom.